Buenas tardes a todas. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Brenda Martínez Hernández y seré quien va a moderar esta mesa titulada Migración, Discriminación y Derechos Humanos, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. La maestra Leticia Domínguez Bautista es abogada feminista indígena Mixe, especialista en derechos de las mujeres y acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de derechos humanos. Ha acompañado a mujeres en situación de violencia, colaborado con instituciones y organizaciones sociales en proyectos de igualdad, pluralismo jurídico e incidencia en políticas públicas con enfoque interseccional y comunitario. Gracias y bienvenida. Por otro lado, la doctora Laura Georgina Anahuatzin Pérez es doctora y maestra en estudios sociales en la línea de investigación de procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra en periodismo político por la Escuela Carlos Septién García, licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y también estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además de las dos comentaristas en esta mesa, participan estudiantes que presentarán los avances de su trabajo terminal, a quienes presentaré enseguida. Les comento acerca de la dinámica de trabajo. Esta va a consistir en que cada una de ustedes dispondrá de un máximo de 10 minutos para exponer los avances de sus trabajos de investigación. Al concluir cada una de las presentaciones, las comentaristas también tendrán cada una 10 minutos para realizar sus retroalimentaciones y comentarios que consideren pertinentes. Les recuerdo que no habrá réplica, por parte de las personas estudiantes y la retroalimentación la deben de realizar, revisar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. 2 minutos antes de que cada una concluya con su participación, les estaré avisando para que vayan dando cierre a su participación. Vamos a iniciar esta mesa con la estudiante Dalia Carolina Pérez Chávez, que va a presentar su trabajo titulado Acceso al derecho a la salud de las mujeres afrodescendientes migrantes, un análisis intercultural en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Voy a compartir mi presentación. ¿Sí la ven, verdad? Sí, perfecto. Adelante, por favor. Ok, pues bueno, justamente ya me presentaron, pero igualmente reitero, me llamo Carolina y el tema que yo les voy a presentar tiene que ver con precisamente este tema, el acceso al derecho a la salud de las mujeres afrolatinoamericanas migrantes, un análisis intercultural en la Ciudad de México. La primera diapositiva que yo les quise presentar aquí hace un breve resumen de cómo mi tema se fue transformando a lo largo de estos 2 años que duró la maestría. En un primer momento se orientó hacia la reconfiguración de la identidad cultural de mujeres afrodiaspóricas una vez que establecen la Ciudad de México como su lugar de residencia. Después, con base en el análisis, transicionó al acceso al derecho a la salud de las mujeres afrodescendientes para finalmente terminar en este que les he comentado, partiendo de la revisión de la bibliografía y pues mucha reflexión también de los temas que en específico yo estaba tratando de abordar desde esta investigación. Estoy entendiendo el acceso a la salud como un proceso social atravesado por relaciones de poder, por condiciones materiales, por marcos culturales y prácticas institucionales que determinan su ejercicio efectivo, es decir, no asumiendo desde el principio que hay un acceso a este derecho. Parte de la argumentación es que las mujeres afrolatinoamericanas migrantes pues constituyen un grupo que históricamente ha sido invisibilizado
dentro de las políticas públicas mexicanas en el ámbito del sector salud. Se hacen cosas, pero pocas veces se menciona este grupo de la sociedad. En cuanto a las dimensiones de análisis, puede identificar tres que tienen que ver con el ámbito estructural, institucional y experiencial. De manera muy general, en el estructural se encuentra, digamos, el racismo estructural desde la invisibilización estadística, es decir, son pocos los datos, hay una desigual distribución de servicios, hay una escasa interculturalidad en políticas públicas. Desde lo institucional hay un modelo biomédico hegemónico que pretende homogenizar a la población. Hay barreras culturales y lingüísticas, hay falta de reconocimiento de saberes comunitarios y desde las propias experiencias de las mujeres afro-latinoamericanas migrantes se refieren tratos diferenciados, desconfianza institucional, barreras administrativas y miedo a la exclusión o discriminación como mujeres migrantes que al final son y que pues en muchos países se castiga, ¿no? O digamos en términos legales. A modo de resumen, existen barreras estructurales, institucionales y culturales que limitan el acceso efectivo al derecho a la salud de las mujeres afro-latinoamericanas migrantes que residen en la Ciudad de México. Y pues este derecho o este acceso más bien a este derecho se configura como un proceso que se atraviesa por relaciones de poder que reproducen y mantienen estas desigualdades sociales y asimismo afectan el ejercicio pleno de los derechos humanos, en específico del derecho de estas mujeres. En cuanto a la consistencia de este tema, una vez que pude ubicarlo, pues se ubica en el nodo de formación de las políticas públicas participativas e interculturales, en el campo de conocimiento específico de las políticas públicas interculturales y la línea de investigación en el que se desarrolla, pues va del género, derechos humanos, discriminación y racismo y asimismo de los pueblos originarios, afromexicanos y otras etnicidades. En el entendimiento de este tema me encontré con que la parte o los documentos normativos que lo sustentan pues son bastante importantes y de manera general, sin detenerme demasiado, pues bueno, la ONU, el Comité para Erradicar el Racismo y la Discriminación también hablan de estas brechas en la información sobre la salud en la población afrodescendiente, hacen recomendaciones para fortalecer los indicadores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo menciona, la Ley de Migración, la propia Constitución de la Ciudad de México, la Ley General de Salud, en específico ahora con el IMSS Bienestar que pretende atender a todas las personas sin seguridad social. Y pues digamos, en los documentos legales existe, sin embargo, eso no necesariamente se traduce en que haya un ejercicio efectivo a este derecho. En sintonía y tratando de complementar la parte legal que sustenta este tema, se encuentra también la identidad cultural, la afrodescendencia y la migración, entendiendo esta identidad como que se manifiesta en formas de conocimiento, prácticas de cuidado, bien creencias, rituales o también expresiones simbólicas que permiten en este caso a las mujeres afro-latinoamericanas migrantes, entendidas también como un grupo oprimido, pues digamos que les permiten resistir, resignificar y negociar su lugar en sociedades estructuralmente desiguales. Y esto pues muchas veces se traduce en cómo se accede o no a este derecho. Comprender esta identidad pues también significa reconocer su dimensión política y que es una suma de la experiencia migratoria, de las relaciones de género, del racismo y también de los contextos institucionales que pretenden garantizar este derecho. Por otro lado, o bueno, más bien ya digamos en el avance, las categorías analíticas para el estudio de este derecho, yo las ubiqué en 4, que es la intersección entre género, racialización y migración, racismo estructural y acceso a la salud, interculturalidad como categoría crítica y el derecho a la salud como proceso institucional, un poco tratando de agrupar todos los términos que encajaban en este tema, pero que además pude revisar a lo largo de la maestría. De manera ya concreta, la pregunta de investigación quedó delimitada en si existe un acceso efectivo al derecho a la salud para las mujeres afro-latinoamericanas migrantes en la Ciudad de México y cuáles son sus implicaciones y barreras desde una perspectiva intercultural. Aquí igual quisiera acotar que parte de la transición que fue teniendo este tema es que al principio yo nombraba mujeres migrantes afro-latinoamericanas y después digamos que decidí ponderar el afro-latinoamericanas antes que migrantes, porque es una categoría que al final pues pudiera cuestionarse, pero termina pesando todavía más. Bajo esta lógica, pues bueno, el objetivo es analizar si existe un acceso efectivo
y, digamos, responder a la pregunta de investigación con el fin de identificar las implicaciones, las barreras estructurales, institucionales y socioculturales que inciden en la garantía de una atención equitativa, digna y culturalmente pertinente. Y pues bueno, trabajando igual con dos objetivos específicos. El primero, identificar las barreras estructurales, institucionales y socioculturales. Y en segundo lugar, examinar desde un enfoque intercultural y participativo las experiencias, las percepciones, las estrategias de cuidado y formas de agencias que desarrollan las mujeres afro-latinoamericanas migrantes frente a los servicios de salud. Aquí igual entendiendo que el hecho de que no lleguen a una institución para atender este componente de su identidad no quiere decir que no tengan prácticas propias para preservar su salud o para atenderla cuando, digamos, se presenta alguna enfermedad. La forma de trabajo será en grupos de discusión, específicamente en el marco de la investigación acción participativa y por ende con un corte mayormente cualitativo, sin limitar que pudiera tener también algún enfoque cuantitativo, pero no será el que mayormente permee el análisis de las conclusiones. El objetivo de esta intervención, en un primer momento, generar información cualitativa que permita comprender estas barreras, experiencias y necesidades. La población objetivo, claramente mujeres afro-latinoamericanas migrantes mayores de edad que residan en la Ciudad de México. En cuanto a las estrategias de intervención, pues bueno, primeramente una convocatoria y vinculación comunitaria para realizar estos grupos de discusión, un registro sistemático mediante diarios de campo, un análisis participativo de hallazgos sin perder de vista la devolución de los resultados y las recomendaciones para una política pública o para las que pudieran aplicar. Finalmente, yo lo que espero obtener es un diagnóstico participativo, una identificación de barreras institucionales, las recomendaciones que no necesariamente surjan de mí, o sea, que si bien ahora tengo algunas con base en la revisión de la bibliografía, que no sean las únicas, y asimismo insumos para fortalecer la atención intercultural en salud. Y con base en eso, pues realizar las aportaciones. Por otro lado, también, bueno, ya hablaba del tipo de trabajo, los grupos de Nos quedan discusión. 2 minutos, por favor. Sí, Gracias. gracias. El cuestionario previamente ya elaborado, el cuestionario también ya se encuentra realizado, el aviso de privacidad y las categorías de análisis. Estas igual ya las había mencionado, que tienen que ver con los significados, unidades de análisis, perdón, las experiencias de atención institucional, las prácticas de cuidado y los discursos relacionados con la discriminación, identidad cultural e interculturalidad. Aquí, pues bueno, igualmente las categorías que ya se han mencionado, que tienen que ver con el acceso efectivo, la condición migratoria, las barreras institucionales, partir de que no se trata solamente de una cuestión azarosa, sino que se trata de racismo y de discriminación en los servicios de salud y la necesidad de la interculturalidad. Finalmente, se espera que la evaluación se haga a través de la evaluación de procesos, metodología y recolección de datos, pues una vez que se haga este análisis de los resultados, que se pueda nuevamente acercar a estas mujeres a través de entrevistas semiestructuradas y nuevamente un grupo de discusión. A mí me ha interesado mucho el no dejar de lado el solamente, o sea, que lo que se le llama el extractivismo intelectual, ¿no? Que yo vaya, saque la información y que no haya nada de vuelta, y no sé, ni siquiera una orientación. Hacia ahí va esa primera diapositiva, partiendo también de que las premisas son garantizar el derecho a la salud de las mujeres afro-latinoamericanas migrantes, exige reconocer que enfrentan desigualdades y que las circunstancias no son individuales, sino son estructurales, y que también son expresiones de estructuras históricas de exclusión que se presentan hoy, pero que no, digamos, no son de ayer, ¿no? Bajo esta lógica, las conclusiones que he tenido hasta el momento en el terreno de la bibliografía, aún no he llegado a la aplicación, es que persisten barreras en los 4 ámbitos que ya he mencionado, estructurales, institucionales, culturales, y que tienen que ver con el racismo y la condición migratoria. Es decir, no depende únicamente de que existan o no servicios de salud. Digamos que yo traté de incorporar también esta categoría de mujeres afro-latinoamericanas para no limitar a un solo, digamos, a un solo país, pero también tratando de incorporar pues al final la diáspora africana, ¿no? La condición migratoria. Y pues bueno, parte de las conclusiones es que se requieren servicios de salud con enfoque intercultural, acciones antirracistas, más que solo antirraciales. Tiene que haber una atención con perspectiva de género y participación de las mujeres en las propias políticas, ¿no? Y en sus diseños.
Y finalmente, pues bueno, también redacté algunas conclusiones que independientemente de que exista o no la aplicación, pues con base en la bibliografía ya pueden realizarse, que tienen que ver con fortalecer la capacitación obligatoria del personal de salud en temas interculturales, de racismo y de atención a personas migrantes, incorporar un componente de identificación y seguimiento a esta población en los sistemas de información, que es un vacío que también existe. Asimismo, crear mecanismos permanentes de participación comunitaria para estas mujeres, desarrollar materiales de orientación sobre estos derechos y el acceso a la salud, y finalmente incorporar el enfoque intercultural y antirracista en los procesos de evaluación de los servicios de salud, que es algo que realmente no existe, no solamente porque lo Vamos diga la a dar bibliografía, cierre, por favor. sino porque también me encuentro laborando en este sector, entonces digamos que puedo referirlo desde, pues desde la experiencia personal. Y justamente con esa cierro, entonces pues muchas gracias y quedo atenta a los comentarios que me realicen de la presentación. Agradecemos la presentación. Enseguida vamos a escuchar a la maestra Leticia Domínguez. Adelante, maestra. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Muy bien. Creo que está como muy bien estructurado. Un poquito nada más como con estas fallas técnicas que tengo. Quiero, Dalia, ¿estás en el segundo semestre? ¿Es correcto? No, en el cuarto. En el cuarto semestre, muy bien. ¿Y apenas vas a realizar las entrevistas? Sí. Bien. Entonces, pues bueno, más bien es mi recomendación en ese sentido, que pudieras ya comenzar a trabajar, porque creo que esto que estás planteando en realidad debería de estar desde el segundo semestre. Y si apenas estás incluso a aplicar todo esto que estás mencionando, creo que ni siquiera te va a dar tiempo. Porque estás diciendo que vas a hacer un diagnóstico y después también vas a hacer se me fue la palabra, ibas a hacer grupos de discusión y no te va a alcanzar el tiempo para eso. Incluso, te digo nuevamente, como con estas cuestiones, fallas técnicas, también estoy mirando que no está acotado el grupo con el cual vas a trabajar, porque estás hablando incluso de latinoamericanas y en específico, ¿dónde está tu grupo focal? Entonces, creo que mi recomendación es que incluso te hace falta todo un tema de tu cronograma de las actividades o tu calendarización para que puedas avanzar, porque sinceramente veo que era para antier, ¿no? Entonces, esas son como mis recomendaciones al respecto, más. Por mi parte sería como todo. Gracias. Agradecemos su participación, maestra Leticia. Escuchamos enseguida a la doctora Laura Georgina, por favor. Adelante. Muchas gracias. Dalia, muchas gracias por la presentación. La realidad es que cuando leí tu trabajo, me entraron algunas dudas que quedaron ya despejadas con tu exposición. Sin embargo, creo que no había yo tomado en cuenta lo que acaba ahorita de preguntar la doctora acerca de en qué semestre vas, y asumí yo, sinceramente, que ibas en el segundo, lo cual también me parece que tienes que, como bien señala la doctora, pues repensar algunas cuestiones que vas a hacer para poder cumplir en tiempo y forma, porque pensando yo, ya tenía algunos comentarios pensando yo en que te faltaran todavía 2 semestres para concluir tu maestría, que tenías ya algunos problemas metodológicos, sobre todo en la parte de los instrumentos y las técnicas. Pues ahorita que estamos en el cuarto todavía me preocupa más. Entonces, creo que sí hay que retomar esta parte de la recomendación. En ese sentido, a mí me parece un proyecto bastante interesante. Desde el título me pareció muy interesante. Ya cuando lo empecé a abordar, dije totalmente, es un tema de relevancia social, de relevancia académica, en el que estás además uniendo varios conceptos muy interesantes que tienen o que te ayudan también a esta parte intercultural, que es los derechos humanos, la salud, la migración, incluso la perspectiva de género, la interculturalidad, y en toda esta unión de conceptos a mí me parece bastante interesante cómo lo quieres abordar. Sin embargo, por ejemplo, sí creo que hay que delimitar metodológicamente el trabajo, por eso es que ya me entró la preocupación, porque desde la parte en la que tú haces tu pregunta de investigación,
a simple vista se ven dos preguntas de investigación, aunque pareciera que la primera se resuelve muy sencilla, no es tampoco tan sencilla, porque como bien señala la doctora, uno es una parte de diagnóstico y la otra parte ya es una cuestión de análisis de barreras institucionales y todo. Entonces creo que ahí debe de existir una redefinición de esta pregunta de investigación. Incluso algo que siempre comento con mis alumnos es que procuren que las preguntas de investigación no se puedan resolver con sí o no. O sea, esa parte de que empiece como si existe alguna no sé qué, sino más bien el que tú puedas hacer este diagnóstico a partir de cuáles son las barreras, cómo se ha abordado el tema, o sea, que sea desde otras cuestiones, no tanto desde el sí o el no, pero creo que aquí es donde te hace falta esta redefinición metodológica, porque justamente estas dos preguntas son las que te llevan a una amplitud dentro de tus objetivos, y eso también lleva a que quieras hacer los grupos, que hacer las entrevistas, que hacer las encuestas, y todo esto es demasiado para poder llegar a conclusiones. Entonces yo creo que si lo delimitas, incluso creo que si lo delimitas más desde la parte conceptual, teórica, te podría a ti ya llevar a un análisis más específico sin que te pierdas, porque ahorita creo que con la pregunta todavía te podrías perder, pero que ya te pueda apoyar a ti dentro de esta redefinición de la pregunta, que ya puedas precisar bien tu estrategia metodológica, porque también nos hace falta que tú ya precises bien tu estrategia, si va a ser cualitativa, cuantitativa o mixta, y a partir de ahí, pues ya empezar a observar estas categorías de análisis, que a mí me parecieron muy interesantes, pero muy amplias. Y yo creo que cada una te podría llevar incluso a una investigación diferente. Entonces, cuando vea las categorías de análisis, digo, sí es muy interesante. Para mí, abordar las 4 ya tendría que ser una cuestión más, de una investigación más amplia. O con más tiempo, pero creo que así ya podrías tú irte con una sola categoría, definirla bien y ya entender bien cuál va a ser tu técnica. Y sobre todo creo que aquí hace falta mucho la parte de la operacionalización. Esa es la que no me quedó muy claro cómo lo vas a hacer, cómo vas a abordar cada una de estas categorías de análisis y sobre todo qué es lo que vas a buscar al trabajo de campo, porque me queda claro cuáles iban a ser las técnicas que vas a utilizar, pero lo que no me quedó claro es justamente esta parte de cómo las vas a operacionalizar, qué vas a salir, qué vas a buscar, porque yo creo que vas a encontrar tantos datos interesantes cuando salgas y tengas esta oportunidad de platicar con este sector, que te puedes perder, justamente porque va a ser muy, muy amplio todo lo que vas a encontrar, y si no tienes bien definido tus categorías y la operacionalización, te vas a perder en lo que vas a encontrar. Entonces yo sí creo que ahí podrías revisarlo. También creo que al ser un tema tan delicado, por así decirlo, porque son derechos humanos, es un sector vulnerable, también que tendrías que incorporar algunas consideraciones sobre pues cómo vas a también a proteger a la situación de vulnerabilidad para no en algunas ocasiones pues revictimizar algún grupo, ¿no? No sabemos qué te puedas encontrar, como puede que todo lo encontremos muy bien, como también puede que encuentres ciertas vulnerabilidades, entonces sí tienes que cuidar mucho esta parte de cómo va a ser la confidencialidad, los protocolos de protección, o sea, creo que sobre todo si te vas a animar a campo y vas a tener esas conversaciones, también tendrías que revisarlo, ¿no? Y creo yo también que lo que te ha hecho un poco de falta y que ya no sé qué tanto te va a apoyar ahorita para hacerlo, es ampliar la revisión de antecedentes con investigaciones que se han hecho recientes sobre estos grupos. Creo que ahí todavía hay un sector que puedes robustecer, pero sinceramente ya con el tiempo que tienes encima ya no sé qué tanto vas a poderlo cubrir, pero creo que a partir de ahí te podría ayudar más hacia tu piso metodológico y de ahí ir creciendo. Entonces esas serían mis recomendaciones. Creo yo que sí podrías platicar con tu director para que pudieran acelerar este proceso y sobre todo la delimitación que te va a ayudar a cumplir en tiempo y forma tu investigación. Por lo demás, felicitarte, creo que también todo este descubrimiento, toda esta exploración también es muy enriquecedora, creo que también hay algunos hallazgos ahí y eso también pues apoya dentro de la parte académica. Entonces felicitarte por el trabajo, pero sí hay todavía mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Laura. Enseguida vamos a escuchar a María Luisa López Villarreal, que va a presentar su trabajo titulado Derechos Humanos y Detención Migratoria en México, análisis crítico del caso del Instituto Nacional de Migración Lerdo Stanton en Ciudad Juárez, Chihuahua. Adelante.
Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfecto, adelante. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es María Luisa, pero aún así lo hago. Mi tema es Derechos Humanos y Detención Migratoria en México. Análisis crítico del Instituto Nacional de Migración en el Estación Migratoria Lerdo Stanton, Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, empezamos como que la migración es un fenómeno social que ha impactado en las estructuras políticas, económicas y sociales en México. También influye como un país de destino, de tránsito, retorno y lo que provoca que muchas veces se vea incrementando el flujo migratorio en la frontera del país. También se ha mencionado, bueno, se han implementado políticas públicas en los últimos años a lo que afecta el flujo migratorio. Bueno, un ejemplo es el caso de la aplicación del título 42 implementado por el presidente Donald Trump para poder liberar directamente a las personas migrantes con el pretexto de cuidar a su población. Y también se implementaron diferentes órdenes ejecutivas, como las que se está mostrando en la diapositiva, que es la 14159, proteger al pueblo estadounidense contra la invasión, 14165, asegurando fronteras, y 14167, aclarando el papel del ejército en la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos. Dichas órdenes ejecutivas afectan directamente a las personas migrantes, vulnerando sus derechos humanos y también incentivando todavía la discriminación hacia su persona. Bueno, la migración, como se menciona, es también en la frontera norte, también ha marcado algo significativo en el país, en especial en cuanto a la control, contención y seguridad. Sabemos que se prioriza la gestión administrativa por parte del Instituto Nacional de Migración, que es una función principal. Sin embargo, también se ha visto que no se han implementado las políticas públicas en cuanto a una relación con la diversidad cultural, que es la interculturalidad. Que esto nos arroja prácticamente a que sí exista una vulneración muy grave. Bueno, esta investigación tiene con la finalidad de poder evidenciar y visibilizar las condiciones precarias que existen dentro de los centros migratorios del Instituto Nacional de Migración, especialmente en la estación migratoria Lerdo Stanton. Que estas prácticas nos demuestran la gran vulnerabilidad que existen en cuanto a sus derechos humanos, en cuanto a su protección y en cuanto a poder recibir alguna retroalimentación o más bien guía jurídica. Bueno, uno de los objetivos principales es, como se mencionó anteriormente, analizar el impacto de las políticas públicas migratorias y las prácticas institucionales del Instituto Nacional de Migración. Esto en cuanto a sus derechos humanos dentro de la estación migratoria Lerdo Stanton. También uno de los objetivos específicos que yo tengo planteados es analizar el impacto de las políticas públicas, como el título 42 que fue implementada por el presidente Donald Trump en la frontera norte de México. También evaluar la respuesta del Estado mexicano y de las organizaciones nacionales e internacionales en cuanto a las violaciones directas en las estaciones migratorias de las personas migrantes, y analizar omisiones institucionales y las vulneraciones de sus derechos humanos, evidenciando eventos críticos. Claro está, como la que sucedió en el año 2023, que es la estación Lerdo Stanton. Bueno, mi metodología está desarrollada en cuanto a un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico, con una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad. Esto con el objetivo de poder entender y analizar cómo se han estado implementando estas prácticas institucionales, qué dinámicas llevan y cómo la interculturalidad los limita en cuanto a que no se está haciendo relevante, no están haciendo presencia. Y también identificando que, bueno, resaltando en todo momento que los derechos humanos son relevantes en todo momento, en cualquier proceso jurídico en el que se pueden encontrar una vez estando detenidos dentro de la estación migratoria. El periodo de análisis que se va a abarcar es del año 2018 al 2025, debido a que durante estos años se ha incrementado un flujo inmigratorio en México y a su vez también se han apoyado en cuanto al ejército, agentes migratorios y el uso de las estaciones migratorias también como espacio de detención y en la cooperación
del estado, más bien de Estados Unidos. Mi esquema está estructurado de la siguiente manera. En cuanto a mi tesis, son 4 capítulos. El primer capítulo estaríamos integrando los temas, definiciones de qué son los derechos humanos. Principalmente me estoy basando en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Personas migrantes como sujeto de derecho, que son, en significado son titulares, plenos de sus derechos, nada más por el simple hecho de existir, sin importar estos estereotipos en cuanto a su estatus migratorio, origen, etnia, entre otras. También las diferencias de esas definiciones, una persona migrante, persona refugiada y solicitante de asilo, en cuanto a también mencionando en qué leyes están reguladas, migrantes como situación de vulnerabilidad, haciendo también énfasis en cuanto a que sabemos que todo ese tipo de definiciones son sensibles y hay que tratarlas con una seguridad. También estudios recientes sobre la migración en México en cuanto a diferentes autores en relación a esta investigación que se ha realizado. En el capítulo 2 se va a mencionar tanto el marco jurídico nacional como el internacional sobre la migración, como lo mencioné anteriormente, qué leyes están reconociendo la migración, el movimiento de movilidad humana, y también cómo influye también la Constitución, porque en la Constitución se encuentra igualmente establecido. La ley de inmigración también en cuanto a esta engloba de manera concreta y concisa, también sobre la ley de refugiados en protección complementaria y asilo político y la normatividad de las acciones migratorias, es decir, cómo deben de estar cómo deben de funcionar. De acuerdo al capítulo 3, es aquí donde también está la historia del instituto, cómo se crea, con qué funciones, sus antecedentes, en cuanto, por ejemplo, cuando se emite el primer acuerdo, el 1 de noviembre del 94, para autorizar y hacer trámites migratorios, sus transformaciones, otra también que sería como el 31 de agosto de 1998, cuando se publica el reglamento interno de la Secretaría, donde señala qué atribuciones tiene el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, qué atribución tiene el Instituto Nacional de Migración sería en cuanto a establecido dentro de la Ley de Migración, que también en su artículo 19, que es cómo tiene que ejecutar, controlar y supervisar todo acto realizado por servidores públicos del instituto. También qué normas rigen al instituto, es decir, qué leyes, reglamentos encuentran establecidos y formados por el instituto. También cómo deben de funcionar las estaciones migratorias y qué espacios deben de estar exclusivamente en función para las personas migrantes al momento de su detención, y que se respeten de acuerdo a todas sus leyes, sus derechos de acuerdo a la ley. Y por favor, gracias. Y por último, el capítulo 4, que es donde se va a estudiar como tal el caso del Instituto Nacional de Migración, sigue desarrollándose, todavía no llegó al término. Y bueno, el estudio del caso, como se mencionó desde un principio, es sobre el incendio provocado en la estación migratoria Lerdo Stanton, provocado el 27 de marzo del 2023, bajo la supervisión y la administración del instituto, y resultando como al menos 40 personas migrantes fallecidas, dejando al menos 27 personas con lesiones graves. Y esto originado porque las personas migrantes pedían alimentos, bebidas, inclusive para saber cómo estaban sus estatus migratorios, que desgraciadamente los agentes migratorios o los servidores que prestan su atención al instituto fueron nulas, provocando este tipo de vulneración. Y bueno, este es mi primer cronograma. En primer semestre me basé en estos primeros 4, casi 5 meses buscando la información en cuanto al tema, en relación con
documentos, recomendaciones que hacían diferentes organizaciones nacionales e internacionales, también analizar las legislaciones nacionales e internacionales, revisar informes y recomendaciones, como lo mencioné, de la Comisión, de la Corte Interamericana, analizar detenidamente y buscar más información relevante en cuanto al caso de Ciudad Juárez. La redacción del primer capítulo fue ya desde febrero hasta mayo, junto con el capítulo 2. La investigación de los antecedentes del Instituto Nacional de Migración de igual forma, desde enero hasta mayo, y bueno, la integración del marco jurídico en cuanto a Instituto Nacional de Migración. Y bueno, ya sería todo por mi parte. Gracias. Gracias por tu participación. Enseguida vamos a escuchar. ¿Podemos apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Enseguida vamos a escuchar a la maestra Leticia Domínguez. Adelante, maestra Leticia. Muchas gracias. Algo como nuevamente igual rápido. Si me pudieras decir, estoy entendiendo de acuerdo ahorita del cronograma, ¿estás en el segundo semestre? Sí, así es. Ah, muy bien. Únicamente yo lo que te preguntaría es como estás en el cuarto capítulo como haciendo, y yo te preguntaría cuál va a ser la relevancia o la aportación que va a hacer como tu investigación en relación a esto, ¿no? Entiendo que es sobre políticas públicas, pero sí sería, bueno, para mí mi recomendación es que ya vayas perfilando qué es lo que quieres obtener o qué es lo que pues vas a aportar. Y pues si preguntarte si ya tienes el instrumento de la entrevista que vas a realizar a los defensores. Creo que es importante que eso lo trabajes, lo tengas ya como estructurado, porque muchas veces, como se decía la doctora Laura, que le decía a tu otra compañera, eso te permite ir delimitando y ya ir aterrizando lo que puedas encontrar o no, y ir incluso haciendo ese pulido de toda la información que vas a obtener, o incluso que no te vayas a desviar de tu propósito. Entonces, mi recomendación sería eso, ¿no? Que ya desde este momento estuvieras como dimensionando cuál va a ser tu aportación y la relevancia al respecto. Sería todo de mi parte. Gracias. Agradecemos su participación y vamos a escuchar a la doctora Laura Georgina. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Luisa, igual, bueno, la verdad es que lo voy a decir desde ahorita, los proyectos que se van a presentar en esta mesa son bastante interesantes, me gusta porque ya traen una relevancia totalmente social, en tu caso además jurídica, porque te vas mucho hacia la parte jurídica, de relaciones políticas también, o sea, es un tema que es bastante integral, multidisciplinario, y de ahí viene esta complejidad que siempre les digo, no necesariamente es que sea complicado, pero sí hay que entender el fenómeno desde las diferentes áreas que va a tocar, y pues totalmente se sabe la necesidad que se tiene de revisar estas políticas migratorias, especialmente en la cuestión de los derechos humanos, ¿no? De qué tanto están vulnerando a los derechos humanos. Pero yo sí creo que todavía no está bien definido tu objeto de estudio, por eso me preocupa un poco que veas que ya estás en el segundo capítulo, porque todavía no entiendo bien, que coincido mucho con la maestra, no entiendo hacia dónde quieres llegar, o sea, cuál va a ser el objeto de estudio, realmente la aplicación de la política pública, la cuestión de la normatividad, de la parte jurídica, o bien te vas a ir hacia el estudio de caso, porque yo lo que entendí cuando veía el título de tu investigación es que nos íbamos a ir de lo general a lo particular, entendiendo qué es lo que había pasado en esta estación migratoria. Pero creo que hay 3 capítulos, de acuerdo con tu planeación, que nos vas a hablar de lo general y realmente llegamos hasta lo particular sin entender bien cómo vamos a tomarlo como objeto de estudio, la parte del caso, ¿no? Entonces creo yo
que sí hay que delimitar con mayor precisión el objeto de estudio para especificar tanto el periodo de análisis, porque como bien dices, no es lo mismo hace unos años que ya en 2020 o ya cuando sucedió en el 2023, y también si la investigación se va a centrar o no dentro de lo sucedido en marzo de 2023, entendiendo junto con toda la categorización. Creo que ahí es donde todavía no queda bien delimitado y creo que eso te podría traer problemas en que no puedas abarcar todas las categorías de análisis. Si ya precisas eso, entonces posiblemente se te podría unir tus capitulados y dejarlo incluso en 3 capítulos, que ya es bastante aceptable. Entonces ya creo que a partir de ahí te puede apoyar más en la parte estructural, en la parte metodológica estructural. Y también yo creo que en la cuestión del marco teórico, justamente por esta cuestión de la complejidad, tu marco teórico tiene que ir a esta incorporación entre los derechos humanos, la detención administrativa, la gobernanza migratoria, la seguridad humana, no entendiéndolo como que va a ser conceptualmente diferente, sino entendiendo que el fenómeno que tú estás observando involucra a todos estos conceptos y que tú le vas a dar una nueva explicación ante lo sucedido. Entonces, yo creo que eso es lo que tendrías que revisar en tu marco teórico. Y bueno, ya te decía que precisar el diseño metodológico, que hay que justificar el enfoque que tú vas a tener de investigación para poder ya irte hacia las técnicas que vas a utilizar. Sobre todo creo yo que por lo que estaba yo leyendo en tu proyecto y en lo que estás entregando, vas a tener como análisis documental, estudios de casos, entrevistas, o sea, vas a tener como varias técnicas, pero lo mismo, o sea, creo que vas a encontrar tanto que tienes que saber qué vas a buscar en cada cosa, porque yo siempre les digo, es bien interesante porque encontramos tanta información que luego no sabemos para qué. Entonces, sí creo que es muy importante que tú sepas exactamente qué es lo que vas a buscar en cada una de tus técnicas, para que así puedas decir, esto que estoy encontrando me va a servir para entender esta parte del fenómeno. Entonces, si no hay como esta correlación o si no hay esta reunión metodológica, vas a traernos mucha información muy interesante, pero vamos a encontrar como pinceladas. Entonces, para evitar eso y poderlo reunir en la complejidad, creo que tienes que decirnos como el caminito metodológico, esta es mi pregunta, el objetivo, cómo lo voy a abordar, la operacionalización para ir de ida y vuelta. Creo que también hace todavía un poco falta incorporar algunos referentes de análisis que te puedan ayudar a ti también a ver cómo puedes abordar el fenómeno. Pero aquí lo puse así como con un asterisco porque justamente como todavía no entiendo cuál es el objeto de análisis, no sé si lo vamos a orientar hacia A o hacia B, ¿no? O sea, hacia lo que sucedió o hacia en general todo lo que pasa en esta estación migratoria. Entonces, ahí es donde yo creo que tú tendrías que decirnos muy bien para poder hacer estos referentes de análisis. Y bueno, lo que te comentaba de definir con claridad las categorías de análisis, que eso tiene que ver mucho con cómo vas a abordarlo y qué vas a ir a encontrar. Y solamente pudiera apoyarte a ti, tú que todavía estás en segundo semestre, que todavía podría hacer como esta comparativa, tal vez te ayudaría a utilizar esta perspectiva comparada con experiencias internacionales para saber qué es lo que no ha hecho esta estación migratoria respecto a lo que sí ha hecho y que también eso te permite a ti contextualizar el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Eso te serviría mucho para tus conclusiones, porque ya que tú encuentres, de acuerdo con tus categorías de análisis, encuentres lo que ha sucedido en esta estación migratoria, tus conclusiones pueden decir, bueno, ok, esto es lo que ha hecho y esto es lo que ha faltado. Entonces eso te puede apoyar mucho, sobre todo para las conclusiones, el que tú tengas eso bastante bien. Por lo demás, igual me parece que es un tema bastante importante que hay que entrarle y me parece totalmente un acierto que tú quieras entrarle de esta forma. Mis felicitaciones porque sé que es un trabajo, o sea, ahorita lo que nosotros vemos pareciera que es muy sencillo, pero ya ir encontrando cómo vas a abordar un tema que además, como te mencionaba, es complejo y es actual además, o sea, no es algo como que tú vas a ver y ya está cerrado el caso. Entonces creo que eso habla de un trabajo que ha tenido que estar constantemente pues en evolución. Y creo que eso hace que tengas un gran potencial, tanto metodológico como conceptual. Entonces creo que eso te puede ayudar mucho. Me parece que es una investigación que tiene bastante potencial. Solamente con esas afinaciones creo que podríamos estar hablando de una excelente investigación para dentro del cuarto semestre. Entonces muchas felicidades y gracias. Gracias a usted, doctora. Enseguida vamos a escuchar a Noemí Carrillo Jiménez, que va a presentar su trabajo titulado
interculturalidad, migración y derecho al trabajo en el Tianguis del Rastro Viejo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues primeramente me presento con ustedes. Mi nombre es Noemí Carrillo Jiménez y escogí el tema de interculturalidad, migración. Denme un momento. Estoy tratando de ver yo también la pantallita. Entonces, denme un momento para poderme acomodar. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Interculturalidad, migración y derecho al trabajo en el Tianguis del Rastro Viejo, demarcación territorial Venustiano Carranza. ¿Puedes poner tu presentación, vaya, a modo de presentación? Es que estamos viendo. Claro que sí. Sí, gracias. Muchas gracias por la observación. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya lo ven bien? Listo, sí, adelante. Muchas gracias. Muy bien, primeramente me gustaría compartirles por qué es que yo escogí este tema. Yo escojo este tema estando laborando en la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad de México, es decir, la Secretaría Local, y me doy cuenta de que este tema de la migración es un tema muy importante porque se quejaba mucho la gente de él. Todo el mundo es como que vemos a los migrantes de una manera despectiva, los vemos como un problema social, los vemos como un problema de inseguridad. Y entonces a raíz de eso, aunque cabe mencionar que los venezolanos no son los migrantes más, que hay más en la Ciudad de México, sí es importante comentarles que yo escojo este sector porque es en la Alcaldía Venustiano Carranza y es un espacio que a mí en lo personal me queda con mucha comodidad para ir y venir. Yo no quería tener este problema a la larga de que ya no pudiera acudir, de que me quedara muy lejos, de que me costara mucho dinero. Entonces yo preferí buscar un espacio que fuera representativo por la propia actividad de interculturalidad, pero que también fuera un espacio que para mí como investigadora yo lo tuviera muy a la mano y no me generara ningún tipo de problema ir y venir. Bien, eso es lo primero que les quiero compartir. Después, entre los antecedentes, que tenemos un contexto regional y uno nacional de la movilidad humana. En América Latina actualmente se atraviesa una crisis de desplazamiento humano muy severa, impulsada por el deterioro económico, político, institucional y ambiental que afecta a diversas naciones de la región, lo cual, por supuesto, estamos viendo en Venezuela, ¿verdad? Este fenómeno, que constituye uno de los procesos sociales más complejos del siglo XXI, ha reconfigurado las dinámicas demográficas, culturales y laborales en los países receptores. México no ha sido ajeno a esta transformación. Su rol tradicional como país de origen y tránsito hacia Estados Unidos se ha complementado con una creciente consolidación como país de destino. Aquí es muy importante que recordemos que esto se da a partir de la política migratoria de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien a partir de su política migratoria humanista, él decide que puede venir todos los migrantes que quieran arribar a nuestro país, lo cual, por supuesto, por la parte de los derechos humanos, es una visión muy bonita. Pero también en políticas públicas se vuelve un problema, porque tenemos entonces ahora que darle a los migrantes algo que antes no teníamos que darles. Y ahora todos esos migrantes que antes iban para Estados Unidos comienzan a ver a México como una posibilidad para quedarse en nuestro país. La Ciudad de México en particular se ha convertido en un escenario emblemático de esta nueva realidad migratoria, lo que ha obligado a los gobiernos, tanto nacionales como locales, a replantear sus políticas migratorias, sus mecanismos institucionales de atención y sus estrategias para favorecer la integración social. Algo muy importante que les quiero también comentar de esta parte de la integración social es que para mí era muy importante velar por el migrante, sí, pero no dejar de lado a los vecinos de la colonia Felipe Ángeles. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante darles un peso equitativo, es decir, sí voy a ver por el migrante, pero tampoco voy a desproteger al vecino de la colonia
por priorizar al migrante. Entonces, algo muy importante para mí durante toda la investigación ha sido justo esto, buscar un proceso, una política pública que se pueda instaurar de manera que todos sean integrados de manera correcta. Bien, los retos y oportunidades de esta investigación, en lo que yo me he encontrado a lo largo de la misma, es que la permanencia creciente de personas migrantes en la capital ha evidenciado limitaciones importantes en la capacidad institucional y social para garantizar procesos efectivos de inclusión. En la capacidad institucional, ¿por qué? Porque obviamente requiere dinero, requiere un presupuesto del que estamos hablando, pero también en el proceso social, porque me he encontrado que efectivamente hay mucho clasismo y mucho racismo hacia los migrantes, pero sobre todo en relación a los migrantes venezolanos. Uno de los principales desafíos consiste en superar una visión restrictiva que aborda la migración desde una lógica de seguridad pública o control fronterizo para transitar hacia un enfoque basado en derechos y capacidades. Este cambio de perspectiva implica dejar de concebir a las personas migrantes como sujetos pasivos que requieren únicamente asistencia gubernamental o bien verlos como potenciales focos de conflicto para reconocerlas como actores con derechos humanos, habilidades productivas y capacidad de contribuir al desarrollo económico y cultural de las comunidades de acogida. En este marco, a mí me pareció, y me pasó muy similar a mi compañera Dalia, que al principio yo estaba en una visión y poco a poco, conforme va avanzando mi investigación, yo caigo en que el derecho al trabajo es sumamente importante porque es el que da bienestar. Si la gente alrededor del tianguis lo que está observando es que crean inseguridad, que crean basura, que crean mal aspecto, que los hijos, los pequeños del barrio no pueden ir al parque porque de esa manera están entre estos migrantes, etc., esta gama de circunstancias que se van dando. Bueno, pues mi hipótesis es que si logramos que los migrantes puedan tener un derecho al trabajo, esto les va a crear un bienestar. Y entonces, por tanto, dejan de volverse un foco de seguridad para convertirse en una parte importante del desarrollo de la Ciudad de México. En tanto, mi pregunta de investigación se ve aterrizada en la siguiente. ¿De qué manera las dinámicas de interculturalidad entre migrantes venezolanos del Tianguis del Rastro Viejo y los habitantes de la colonia Felipe Ángeles vulnera la garantía del derecho humano al trabajo y cambia la percepción de seguridad y bienestar de los habitantes? A partir de esta pregunta, yo sostengo como supuesto la ausencia de políticas públicas orientadas a la integración laboral formal, así como la falta de certeza jurídica en el acceso al empleo, propician que la población migrante, especialmente la de origen venezolano, se inserte en economías informales y ocupaciones precarias en el espacio público, como ocurre en el Tianguis del Rastro Viejo, lo que contribuye a procesos de marginación y tensión territorial, al tiempo que afecta la percepción de seguridad y bienestar de los habitantes de la colonia Felipe Ángeles. En este sentido, el objetivo general de mi investigación es analizar las dinámicas interculturales que se generan entre los migrantes venezolanos que laboran en el Tianguis del Rastro Viejo y los habitantes de la colonia Felipe Ángeles que inciden en la garantía del derecho humano al trabajo, la percepción de seguridad y bienestar de la comunidad receptora. Por otro lado, los objetivos específicos son 3. El primero es recuperar las percepciones, preocupaciones y experiencias de los comerciantes establecidos, de los vecinos y de los actores institucionales involucrados en un enfoque de relaciones interinstitucionales e identificar las principales barreras, que serían las normativas, administrativas y sociales, que enfrentan los migrantes venezolanos para acceder al trabajo formal en el espacio público y su relación con la precariedad laboral y la informalidad. Y el 3 sería analizar las interacciones cotidianas de los migrantes y habitantes locales para determinar cómo influyen en la construcción de confianza, tensiones o estereotipo en la percepción de seguridad y bienestar de dicha colonia.
Tenemos 2 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Por de otro lado, la recolección de datos se hará a través de 3 estrategias metodológicas: la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, la aplicación de una cédula de detección de necesidades diseñada específicamente para esta investigación, y se implementarán criterios de consentimiento informado verbal y aviso de privacidad de datos personales. La recolección de datos se orientará principalmente bajo la metodología de Hernández Sampieri, y se propone un instrumento de codificación abierta para identificar conceptos recurrentes dentro de entrevistas, observación y talleres comunitarios. Es decir, de los datos cualitativos pasamos a la lectura reiterada, a la codificación abierta, a la comparación constante, a la agrupación de códigos o categorías, a la revisión y redefinición continua y de esta manera la interpretación de resultados y al modelo explicativo. Algunas fotografías de lo que es el rastro viejo para que conozcan más o menos a grandes rasgos el espacio. Y bueno, sería todo. Cabe mencionar, y si no me interesa mucho que lo sepan, estos instrumentos ya los tengo diseñados, no es algo que apenas voy a diseñar, ya están completamente diseñados. Y bueno, en el tenor de que mi línea de expertise es la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos personales, pues también esta parte del aviso de privacidad ya está considerada completamente bajo los términos de las leyes correspondientes. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por tu participación. Enseguida vamos a escuchar a la maestra Leticia Domínguez. Adelante. Sí, mi participación es como muy breve en relación a, haces mención acerca de entrevistas y todo, y comentas que ya tienes incluso elaborado los instrumentos. Mi pregunta más bien va enfocada a los talleres comunitarios que estás haciendo referencia. En estos talleres, porque estamos hablando de talleres comunitarios, estás valorando los efectos que posiblemente van a generar al momento en este lugar que vas a estar accionando. Un poquito, creo que mi recomendación es que pudieras cuidar esas situaciones, porque muchas veces las intervenciones, las acciones en el tema social, vamos con buenas intenciones, pero resulta que generamos otro tipo de problema y de conflicto. Entonces, al respecto, con el tema de los talleres comunitarios, sí te sugiero que pudieras agregar todo el tema también que tiene que ver con la acción sin daño, para que cuides como esta otra parte, si es que vas a efectuarlos, porque te digo nuevamente, entrevistas y todo esto que estás haciendo referencia, lo entiendo, pero los talleres comunitarios ya es algo como en acción que estás entrando en ese espacio. Entonces es nada más como esa parte de mi recomendación. Dejo a la doctora Laura también para que haga sus comentarios. Gracias. Gracias, maestra Leticia. Escuchamos a la doctora Laura. Adelante. Muchas gracias. Noemí, un gusto saludarte otra vez. Tuve el gusto de, pues ya, además de conocerte, haber escuchado este tema. Entonces me da mucho gusto el que ya esté avanzado, el que ya lo veamos como una realidad, ya, como nos dices, ya tienes diseñado los instrumentos de metodológicos. Entonces a mí me da mucho gusto ver cómo han ido avanzando y bueno, Gracias. siempre un gusto saludarte. Por lo demás, y como ya lo había señalado, creo que todos los temas de esta mesa son bastante interesantes. Coincido mucho con la maestra porque, en efecto, cuando nosotros estudiamos un fenómeno social, la cuestión aquí es que no podemos pensar, sobre todo en la cuestión de análisis de políticas públicas, que hay un problema y una solución de una forma lineal. Realmente ahora lo que nosotros sabemos es que cuando uno mueve una pieza y pone otra, que es lo que tú quieres ahora con esta parte de la integración, pues se hace una nueva dinámica. No sabemos si mejor, si peor, pero va a ser diferente. Entonces creo que lo que tú quieres, por lo que estamos entendiendo, es observar pues cómo puede traerse nuevas o cómo se va a comportar socialmente y dinámicamente este grupo a partir de la inserción de una nueva dinámica social, entiendo yo, ¿no? Entonces, eso
pues de entrada nos lleva a que nuestra hipótesis no sea si se va a resolver el problema o no, sino se va a traer un nuevo fenómeno que va a apoyar también a entender este fenómeno de la interculturalidad, de la inserción laboral y de sobre todo de las condiciones que se tienen, especialmente en la parte de la informalidad, ¿no? Entonces creo que también tú estás mezclando algunos conceptos sociales o de esta parte de la investigación social muy interesantes que nos pueden llevar también al análisis histórico y comercial de pues zonas como las que tú presentas, ¿no? Que es la zona del rastro viejo de Venustiano Carranza. Yo solamente te sugeriría que puedas revisar bien esta parte de tu marco teórico a fin de que puedas incorporar la parte intercultural, el derecho al trabajo, la economía informal, la integración laboral y la gobernanza de la migración. ¿Por qué? Porque como tú estás observando todos estos conceptos, vas a mover un concepto y vas a meter otro, ¿no? Entonces, tú vas a ver cómo va a funcionar esta nueva dinámica a partir de estos conceptos. Entonces, yo creo que el tenerlos muy bien definidos a partir de toda esta parte teórica te va a poder permitir llegar a conclusiones que nos expliques, que tú nos digas, esto que se modificó dentro de este caso es para explicar la parte de la integración laboral, para explicar justamente esta parte de cómo nosotros observamos a los migrantes. Como bien dice, a mí me pareció muy interesante desde que lo platicábamos en clase, esta parte de cómo tratamos a los migrantes, ¿no? Y cómo los observamos y todo eso, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. También yo, bueno, ahorita ya no los justificaste más, me gustó mucho cómo empezaste tu exposición porque nos justificas por qué seleccionaste este caso, porque no me había quedado muy claro por qué no en cuestión porque yo ya te conocía, yo sabía cuál era como esta parte, pero académicamente y metodológicamente no se entendía por qué es. Entonces tal vez yo creo que podrías delimitar esta parte. A mí me parece muy interesante lo que tú estás ahorita diseñando metodológicamente, especialmente porque estás utilizando a Ciampieri. Solamente creo que lo mismo que les he recomendado a todos, saber exactamente qué es lo que vas a encontrar, porque puede ser que las técnicas estén muy bien realizadas, pero después qué hacer con toda la información que se procese. Entonces también tener como esta parte del proceso y solamente revisar si también hay algo de la parte de la perspectiva de género, no sé, yo sé que ahorita no hay réplica, pero que tú tengas muy en claro si va a haber alguna diferenciación respecto a la perspectiva de género, para que también nos podamos definir o podamos incorporar estas variables como el sexo, la nacionalidad, el origen étnico o condición migratoria, porque es muy diferente un migrante masculino que una migrante femenina, y ya no hablemos de otro tipo de géneros, ¿no? O sea, se complica la situación migratoria. Entonces creo que también eso podría ayudar y también creo que podría revisar o profundizar un poco más en la revisión, sobre todo desde la parte cultural, o sea, desde la parte intercultural históricamente hablando, sobre los antecedentes del comercio popular y la cultura laboral en los tianguis, para que tú nos expliques cómo es esta dinámica y luego cómo entra o cómo participa la parte de la migración. Por lo demás, yo, como siempre te lo dije, creo que es un tema bastante importante. A mí se me hace muy novedoso cómo lo estás abordando, pero también eso a veces es un riesgo, porque al final, como es no tan novedoso, no tienes un referente de cómo se ha hecho anteriormente. Entonces, pues es muy bueno porque estás innovando, pero también te da a ti o te obliga a pensar bien tus técnicas. Entonces creo que eso es lo único que tendrías que revisar, y pues revisar esta parte del intercultural en contextos urbanos a mí me parece un gran acierto para tu investigación. Entonces, pues esperamos seguirnos viendo, me parece que ese es en cuarto, ¿no? Entonces ya lo que sigue ya es presentarla y te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias Laura. a ambas. Gracias. Enseguida vamos a escuchar a Jimena Montserrat Pantoja Tinoco, que va a presentar su trabajo titulado Análisis de la ausencia de políticas diferenciadas como forma de discriminación indirecta hacia la población migrante en Cuauhtémoc, 2021-2026. Adelante. Buenas tardes a todas. Enseguida comparto mi pantalla.
¿Logran ver mi pantalla? No, no se puede ver. Inténtalo nuevamente, por favor. Creo que tengo un poco de problemas para compartir. Por favor, si me hacen favor de ver cuando ya están las diapositivas. Sí, aún no se ve tu presentación. A ver, vuelve a intentar, por favor. ¿Ya la pueden ver? No, aún no se puede ver. Sí es posible que la exportes desde PowerPoint como PDF y en lo que pruebas tu presentación, vamos a seguir con Miriam Teresa Scat Caicedo, que presentará su trabajo titulado Desafíos de la migración de mujeres colombianas en la Ciudad de México entre contextos de derechos humanos y discriminación. Adelante, Miriam, por favor. Ahí ya pueden ver la presentación. Sí, gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Miriam Teresa Scat Caicedo. Pertenezco a la Maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad. Mi trabajo terminal se titula Desafíos de la migración de mujeres colombianas en la Ciudad de México entre contextos de derechos humanos y discriminación. La migración de género en México ha experimentado un incremento significativo configurando un escenario de alta complejidad sociopolítica. Por ello, esta investigación ofrece un análisis sobre los desafíos que enfrentan actualmente las mujeres migrantes colombianas que residen en la Ciudad de México desde 4 categorías: migración, género, derechos humanos y discriminación. A pesar de que el país se inscriba en un marco de respeto irrestricto a derechos humanos y no a discriminación, la realidad fáctica demuestra que las mujeres colombianas enfrentan una triple estructura de desigualdad referida a su condición migratoria, al género y a su nacionalidad. De acuerdo a este contexto, la pregunta de investigación se limitó a cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres migrantes de origen colombiano al llegar a México en términos de vulneración de derechos humanos y discriminación. Como objetivo general de esta investigación, se proponen recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas públicas migratorias direccionadas a garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres migrantes colombianas residentes en la Ciudad de México y también diseñar una campaña de difusión de derechos con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad. De acuerdo a los métodos de recolección de información, se tiene que el 73% de las mujeres migrantes no conocen sus derechos. Entonces es importante
que se considere esta difusión de derechos para que ellas exijan su aplicación o la reincorporación en caso de que hayan sido afectados. Para este objetivo se está implementando una investigación de corte cualitativo basada en un estudio de tipo interpretativo bajo el enfoque de investigación, acción participativa, porque yo pertenezco a esta comunidad de migrantes colombianas, soy una mujer colombiana que migró a México hace cerca de 10 años. Entonces, mi trayectoria migratoria se involucra en este trabajo de investigación. Se utilizaron instrumentos como la historia de vida y las entrevistas semiestructuradas sincrónica, que fue aplicada a una muestra heterogénea de 50 mujeres colombianas residentes en la Ciudad de México del año 2015 a 2023. Este cuestionario tuvo preguntas abiertas sobre trayectoria migratoria, sobre desafíos socioculturales y laborales y sobre las experiencias relacionadas a vulneraciones de derechos humanos y discriminación. Del mismo modo, se hizo una cartografía social para georreferenciar dónde se presentan mayormente las vulneraciones en este espacio territorial. Antes de entrar a los resultados, quisiera que tomáramos en cuenta algunas estadísticas. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, las mujeres migrantes colombianas son la principal nacionalidad que presenta homicidios dolosos en México, por lo menos 32 casos hasta 2023. De esos 32 casos, solo uno ha sido tipificado como feminicidio, aunque existen indicios y pruebas claras de esta tipificación en por lo menos 17 casos de ellos. 60 muertes violentas de colombianas en México en solo un año, esto para el 2024. 780 colombianos desaparecidos en México según el registro oficial. Y hay una concentración territorial en la Ciudad de México y el Estado de México referida a estas vulneraciones de alto impacto. Ahora, para los resultados y procesar la información recolectada en los instrumentos ya establecidos, se utilizó la herramienta de Atlas-T, que analiza datos cualitativos y identifica patrones y realiza análisis temáticos. De igual manera, se utilizaron unidades de la línea y el párrafo que permitieron encontrar hallazgos y elementos comprensibles que dieron respuesta a la pregunta de investigación. De acuerdo a esta triangulación de información, se tienen en cuenta 3 categorías principales: la estigmatización sociocultural, referida al peso de los prejuicios ligados a la nacionalidad y al género; la violencia institucional, que engloba las trabas administrativas, el perfilamiento de entradas a puntos de internación y la falta de acceso a la justicia; y por último, la precariedad laboral, que describe la devaluación de sus perfiles profesionales. Se utilizaron algunas etiquetas que estas se pueden ver más detalladas en un código QR que se compartirá para aquellos que quieran verificar a fondo los resultados de esta investigación. Respecto a la estigmatización sociocultural, se tiene que la vulnerabilidad de las mujeres migrantes colombianas está atravesada por un perfilamiento institucional y social basado en prejuicios de origen. En varios casos, el acento colombiano modifica la reacción del otro. En otros, la sola mención del origen nacional activa filtros adicionales. Hay mayor vigilancia o pérdida de credibilidad. El corpus también muestra que este estigma se adapta al campo en que aparece. Por ejemplo, en finanzas se traduce en sospecha de lavado, en periodismo en cercanía al crimen, en salud en desconfianza, en la vida social barrial en reputación dudosa y en aspectos de servicios en hipersexualización. Las historias no describen una discriminación abstracta, sino que se realiza una activación recurrente de prejuicios que asocian a las mujeres colombianas con narcotráfico, prostitución, informalidad, engaño o riesgo. El peso analítico del hallazgo está en que estos estigmas aparecen en espacios muy distintos, ya sean en editoriales, en bancos, en clínicas, en condominios, en entrevistas laborales, en arrendadores, en clientes y en oficinas, lo que indica que no se trata de episodios fortuitos, sino de un imaginario social extendido y replicado masivamente. Respecto a la precariedad laboral, se constató un fenómeno de descualificación profesional. Según los hallazgos encontrados, de las mujeres encuestadas, el 82% tiene nivel académico de licenciatura y posgrado, pero solo ese porcentaje, el 35%, se dedican a su perfil profesional y el otro 65% se dedican al comercio informal o a tareas del hogar, evidenciando
un desperdicio del capital laboral que ofrecen las mujeres migrantes colombianas. En términos analíticos, el trabajo de campo muestra que la inserción laboral ocurre bajo un patrón de subempleo, desplazamiento ocupacional y desperdicio del capital profesional. El alto capital educativo y profesional de las entrevistadas y los mecanismos formales e informales degradan, posponen y desvían su incorporación plena a la vida profesional y urbana. En las historias de médicas, enfermeras, nutriólogas, contadoras, abogadas, ingenieras, psicólogas, trabajadoras sociales, por mencionar algunas, se produce una suspensión del reconocimiento. Saben ejercer, tienen trayectoria, pero el sistema retrasa o encarece el momento en que se vuelve legítima en México. Es decir, que el Estado no solo administra la movilidad, sino que distribuye diferencialmente la legitimidad profesional de las migrantes. Respecto a la violencia institucional, se documentó la imposición de barreras burocráticas desde antes de llegar al espacio territorial mexicano, pues existe un preregistro electrónico exclusivo solo para la nacionalidad colombiana y una alarmante falta de perspectiva de género en la procuración de justicia frente a casos de violencia extrema como desapariciones y feminicidios. Las historias muestran que la violencia más persistente no siempre es corporal. Sin embargo, hay una resistencia institucional en la investigación y sanción de feminicidios de mujeres colombianas. En casos de alto impacto, los organismos judiciales no investigan con perspectiva de género, acuden a estigmas y prejuicios sobre estilos de vida para desvirtuar delitos. De las 32 muertes violentas registradas para el año 2023, solo una ha sido categorizada como feminicidio. Las demás han sido referenciadas como homicidio doloso, aun cuando las familias de las víctimas han denunciado irregularidades y falta de avances significativos en los procesos judiciales. Estas múltiples vulneraciones se abordan desde un marco jurídico, por ejemplo, desde la interseccionalidad de Crenshaw, donde se demuestra que las categorías de mujer, migrante y colombiana convergen para crear un tipo de discriminación específica y agudizada. Desde la violencia simbólica descrita por Bourdieu, se materializa a través del discurso mediático que deshumaniza y criminaliza a este grupo de mujeres, legitimando la exclusión social. Desde la necropolítica, resultando particularmente crítico el actor de los organismos de procuración de justicia, quienes recurren a estereotipos de género y nacionalidad para justificar la inacción estatal frente a vulneraciones de alto impacto. Quedan 2 minutos, por favor. Esta violencia sociocultural e institucional contraviene abiertamente a los mandatos constitucionales y la jurisprudencia de las altas cortes en materia de derechos humanos referidos a la migración de género. Para concluir, se tiene que las políticas públicas migratorias de la Ciudad de México no responden de manera efectiva a las necesidades del flujo migratorio de género, representando desafíos diferenciales para las mujeres migrantes de origen colombiano. Los estigmas socioculturales y las prácticas de perfilamiento institucional constituyen una barrera estructural que impide su plena integración sociolaboral. Para erradicar estas vulneraciones es imperativo que el Estado transite de un enfoque migratorio restrictivo de contención hacia uno de seguridad humana y gobernanza incluyente. Se requiere la implementación urgente de políticas públicas con perspectiva intercultural y de género que garanticen espacios seguros, que visibilicen el aporte sociocultural, intelectual y económico de las mujeres colombianas a este territorio y aseguren su derecho a una vida libre de violencias y discriminación. Para terminar, quiero dejarles una frase que creo que proyecta lo que significa la trayectoria migratoria para nosotras. Hay quienes me ven débil por ser inmigrante, pero para migrar hay que ser fuerte. Gracias. Gracias por tu presentación. Vamos a escuchar enseguida a la maestra Leticia Domínguez. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, o sea, todos los trabajos que han presentado son muy buenos, relevantes, y yo suelo hablar más como en palabras coloquiales, ¿no? Son muy bonitos, y creo que Miriam, en este caso, me parece muy, muy importante tu trabajo. Se ve que has desarrollado como todo un proceso, ¿no?, en el cual vas aterrizado en concreto, y creo que la relevancia o el significado de que estás hablando de tu propia experiencia es allí donde se ve la claridad de lo que quieres nombrar.
Un poquito, yo nada más te haría bien, digo, las mujeres siempre estamos viviendo distintas formas de violencia, ¿no? Esto que tú de pronto estás haciendo mención, te puedo decir como mujer indígena, lo mismo podemos nada más cambiar mujer colombiana, mujer indígena, ¿no? Pero incluso podemos cambiarlo con mujer haitiana, con mujer afrodescendiente, ¿no? O sea, eso mismo siempre lo vamos a estar encontrando un poco. Entonces, más bien, yo te preguntaría, Miriam, que si es posible un poquito indagar y plasmar de dónde nacen esos estereotipos como muy concretos en el tema de la mujer colombiana, ¿no? Tiene que ver con, o sea, con la televisión, la forma en que se ha, ¿no? Proyectado la cultura colombiana, no sé, yo creo que eso sería algo que le daría mucho valor a tu investigación, pienso, si es que te consideras. ¿Dónde nacen esos estereotipos y esos imaginarios acerca de una mujer colombiana, ¿no? Pero incluso entiendo que esto lo estás haciendo en la Ciudad de México, delimitando, y en algún momento quizás pudieras hacer una cuestión comparada, ¿no?, con otros estados, porque afortunadamente tengo la posibilidad de estar de un lugar a otro. La Ciudad de México, el Estado de México, aquí en la ciudad de Oaxaca, e incluso la percepción de cada una de las personas migrantes, y en específico de las mujeres, la percepción es distinta. Entonces, ¿qué tanto abonaría esto a tu trabajo? Igual sabemos que es el tiempo y todo eso, y quizás sería más bien para una cuestión de un doctorado, ¿no? Y un poquito quisiera yo como que pudieran también abonar incluso a todas las compañeras, las estudiantes que han pasado, que pudieran abonar también o incorporar la perspectiva de colonial, porque eso es lo que ha estado trazando estas formas en que miramos a las mujeres o a las personas migrantes de distinta manera. Yo te puedo decir, en Iztapalapa y Ciudad Neza estamos viendo muchas personas haitianas. Los colombianos están como más al centro, los venezolanos están más como en estas otras alcaldías, y cómo se puede hacer todo un mapa acerca de cómo están inmersos en la Ciudad de México. Pero te puedo decir, por ejemplo, las migraciones venezolanas, colombianas, aquí en la ciudad de Oaxaca, resulta que están ubicadas más como en las zonas que es como parecido a México, la Condesa, ¿no? Como estos por Tlalpan, por la Colonia del Valle, pero aquí en Oaxaca. Entonces, creo que eso considero que abonaría un poquito como a todo este estudio, si es que te da tiempo. Si no, pues bueno, seguramente ustedes con sus redes, porque si algo que tenemos los migrantes es que siempre estamos conectados a través de los medios de comunicación y sabemos en dónde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el caso como indígena, en Los Ángeles, en la Ciudad de México, en Querétaro, o sea, de alguna forma sabemos en dónde nos ubicamos, y quizás hay un poquito, nada más para comparar la diferencia y la forma en que se relaciona o que se está viendo esta situación, como bien mencionas, ¿no?, de estos estereotipos y estas formas en que se miran las mujeres. De mi parte sería todo, y de verdad muchas felicidades. Me gustó, me encantó. Ojalá pudiera, cuando tengas tu examen, si es que decides irte por la tesis, ¿no?, porque luego por promedio prefieren no hacerlo, pero me gustaría escucharte y que me pudieras invitar. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesora Leticia. Enseguida escuchamos a la doctora Laura. Muchas gracias. Miriam, la verdad es que con todos los comentarios de la maestra estoy de acuerdo. Qué bueno que tengas esta experiencia de poder escuchar también la perspectiva tanto académica como personal de
la maestra, creo que también eso te va a enriquecer. Yo la verdad es que me pareció bastante bien estructurado tu trabajo. Incluso ya la pregunta de investigación está un poco más afinada y ahí sí se puede entender cuál es la que quieres que sea tu aportación académica e incluso social, ¿no? Porque para ti va más allá de solamente como explicarnos un fenómeno, sino también de explicarnos cómo es que puede estos cambios o cómo se pueden enriquecer estos cambios para cambiar esta dinámica social. Entonces yo creo que eso ya lo tenemos claro con la estructura metodológica que tú nos propones. Entonces, realmente, pues yo lo que creo que tu trabajo plantea son más fortalezas desde que aborda un fenómeno que está de creciente relevancia, no solamente a nivel local, o sea, hablando solamente de México, de la Ciudad de México, sino a nivel internacional. Creo que ese es uno de los temas que son más relevantes y que por lo tanto eso, cuando ya lo trasladas al estudio de los flujos migratorios hacia la Ciudad de México o hacia el entorno mexicano, pues también se observa la necesidad de generar conocimiento, que es lo que tú nos estás ofreciendo. Estás incorporando enfoques de derechos humanos, de género, de discriminación, y eso también aporta una perspectiva integral para el análisis crítico, lo cual también eso es bastante bueno. Y también, pues creo que el proyecto posee claro potencial para generar evidencia que contribuya al diseño y fortalecimiento de políticas públicas. Creo que cuando tú nos presentas esta pregunta de investigación, pues nos puedes dejar este análisis, que además está apoyado por tu propia experiencia para generar estas políticas públicas. Entonces creo que eso es una gran fortaleza. Y también creo que al delimitarlo como lo estás haciendo, pues resulta pertinente por tratarse de los principales también destinos que tenemos en cuestión de flujo migratorio. También yo creo que tienes una adecuada articulación entre lo que es el análisis académico y el impacto social. Creo que sí lograste como unirlo. Seguramente ya con los comentarios de la maestra vas a afinarlo todavía más y también con apoyo de tu director o tu directora. Entonces creo que eso va a ayudar bastante, pero pues yo creo que la investigación pues va a tener el potencial para enriquecer el debate sobre migración femenina en América Latina. Yo creo que en cuestión de mis recomendaciones, solamente tener muy en claro qué es lo que vas a obtener, porque tienes la información empírica de primera mano, y de primera mano es primerísima mano contigo, entonces que sepas muy bien seguir articulando, que no pierdas de vista cómo vas a articular la parte del análisis académico con la parte de la evidencia empírica, porque yo creo que ese es como de los más grandes retos que tenemos en ese tipo de investigación social, que no se pierda solamente en una cuestión de interpretación personal, sino que logres hacer esta articulación entre la parte académica, pero sin perder de vista tu evidencia empírica. Pero por lo demás, la verdad es que me gustó bastante tu trabajo, creo que tengo pocas cuestiones que podrían afinarse en cuestión metodológica, entonces solamente felicitarte. Gracias. Gracias, doctora. Por último, vamos a escuchar a Jimena Montserrat Pantoja Tinoco, que va a presentar su trabajo titulado Análisis de la ausencia de políticas diferenciadas como forma de discriminación indirecta hacia la población migrante en Cuauhtémoc, 2021-2026. Adelante, por favor. Buenas tardes otra vez. Muchas gracias por el apoyo para proyectar mi presentación. El tema que presento se titula Análisis de la ausencia de políticas diferenciadas como forma de discriminación indirecta hacia la población migrante en Cuauhtémoc de 2021 a 2026. ¿Por qué situé la investigación en este rango de tiempo? Porque de acuerdo con información oficial del INEGI, a partir del 2021 la migración en México siempre se ha dado, pero fue hacia 2021 cuando se empezaron a registrar de manera oficial olas migratorias mucho más importantes y mucho más numerosas. Entonces, por eso situé la investigación a partir de 2021 hacia la actualidad de 2026. La presente investigación surge del análisis de las políticas públicas disponibles en la alcaldía Cuauhtémoc en el periodo que comprende de 2021 a 2026, donde se identificó la ausencia de políticas públicas diferenciadas destinadas de manera específica a la población migrante.
Este tema lo considero relevante debido a que la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los puntos principales en la dinámica migratoria en la Ciudad de México y lo voy a abordar desde la sociología del derecho, tomando en cuenta que la falta de políticas públicas y diferenciadas y el no hacer institucional implican una omisión que constituye una forma de discriminación indirecta. Esto lo centré así debido a que en este periodo de tiempo no han existido políticas públicas diferenciadas o dirigidas específicamente hacia la población migrante, siendo que esta alcaldía, este territorio, es uno de los puntos neurálgicos de movimiento migratorio en la Ciudad de México. También desde la observación directa me he dado cuenta de que hay muchísima gente, o sea, en las calles y en diversas situaciones de vulnerabilidad, que no tienen acceso a ningún tipo de programa ni de políticas. Esta información también ya la constaté mediante solicitudes de información pública hechas directamente hacia la Oficina de Transparencia de la Alcaldía. El planteamiento del problema, el problema central que aborda esta investigación no se refiere a un marco normativo explícitamente xenófobo que tenga la segregación institucional de manera explícita, sino que se ignoran las asimetrías estructurales de la población migrante operando normativas locales universales y no diferenciadas que tienen tendencia a perpetuar la desigualdad. Como pregunta de investigación, planteé de qué forma la neutralidad de las políticas públicas en la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2026 ha producido una brecha entre el reconocimiento legal de los derechos de la población migrante y su eficacia social, traduciendo las dinámicas institucionales comunes en mecanismos de selectividad burocrática y discriminación indirecta. Esto debido a que sí es cierto que existen normativas específicas mediante las cuales la alcaldía sí ha categorizado a la población migrante como personas en grado de vulnerabilidad. Las políticas públicas materializadas mediante programas sociales y acciones sociales no impiden, más bien impiden, el acceso de esta comunidad mediante reglas de operación y requisitos que la comunidad migrante no tiene cómo cubrir. Entonces, de esta manera quedan automáticamente como desplazados de los programas y de las acciones. Hipótesis. Durante el periodo comprendido entre 2021 y 2026, la ausencia de políticas públicas diferenciadas con un enfoque intercultural en la alcaldía Cuauhtémoc constituye una forma de discriminación indirecta debido a que la aplicación de programas sociales e instrumentos institucionales formalmente homogéneos y universalistas neutralizan las desventajas estructurales de la población migrante. Desde la sociología del derecho y de las políticas públicas, esta neutralidad normativa genera una brecha entre la igualdad jurídica formal y la exclusión material, convirtiendo una misión estatal en un mecanismo burocrático que se encarga de restringir el acceso a los servicios públicos locales y al ejercicio de los derechos de la población en condición de movilidad. El objetivo principal es analizar de qué forma la ausencia de políticas públicas diferenciadas en la alcaldía Cuauhtémoc en el periodo anteriormente citado configura una práctica de discriminación indirecta hacia la población migrante. Analizar la brecha existente entre el marco normativo y los derechos humanos y las barreras burocráticas que restringen el acceso, de este sector a los programas de la demarcación. En cuanto a la evaluación, se hace referencia a que el tema central de esta investigación es que no se puede evaluar algo que no existe. Mediante solicitudes de información pública, la alcaldía en cuestión ha reconocido que en el periodo señalado no se han planteado ni materializado políticas públicas específicas destinadas a la atención de las necesidades de la población migrante en Cuauhtémoc. Justificación y estado del arte. La justificación de esta investigación es debido a que a partir del 2021, como le mencioné, INEGI registró un aumento de flujo migratorio hacia México, específicamente también creció el flujo de migrantes hacia la Ciudad de México, convirtiendo la alcaldía Cuauhtémoc en un epicentro de tránsito y asentamiento de la población migrante en la ciudad.
Este estudio se justifica en la necesidad de develar cómo la aparente neutralidad del ordenamiento jurídico y local y los instrumentos de planeación pueden operar como un mecanismo de exclusión sistemática. El estado de arte de este trabajo de investigación se centra en la relación entre la igualdad formal, la igualdad sustantiva, los derechos humanos y el diseño institucional de las políticas públicas. La literatura consultada permite sostener la existencia de un amplio consenso acerca de la vulnerabilidad estructural de la población migrante y de la necesidad que existe de adoptar políticas públicas con enfoque diferenciado, con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva. Desde la sociología del derecho, la discriminación constituye una categoría analítica útil para examinar de qué forma las normas y prácticas aparentemente neutrales generan efectos desiguales sobre grupos específicos. Informe de operación y seguimiento. El criterio para organizar los datos es cronológico debido a la sucesión de tiempo en que se han implementado las políticas públicas de 2001 a 2026. Tomando en cuenta la sucesión de eventos, pues la población migrante ha incrementado al paso de los años. Las unidades utilizadas para analizar los datos son páginas, documentos, como barreras institucionales de acceso, condiciones de vulnerabilidad interseccional, percepción de neutralidad gubernamental. El análisis cualitativo ha arrojado hallazgos en 3 categorías principales: homogeneidad normativa, invisibilidad estadística, y exclusión y desprotección colectiva. Recomendaciones y conclusiones. La recomendación principal de esta investigación es la creación de un programa integral de atención a personas migrantes, diseñar e implementar un programa especializado de atención a población migrante en la Alcaldía Cuauhtémoc, cubriendo al menos el 70% de la población migrante que requiere de servicios públicos locales. Esta investigación ha expuesto que la inexistencia de la estrategia institucional específica ha generado barreras de acceso tanto a servicios como a programas sociales diferenciados. Por ello, se recomienda establecer un programa transversal que articule servicios como orientación jurídica, vinculación institucional y apoyo a canalización de servicios de salud, educación y empleo. La investigación también permitió corroborar que la aplicación de programas sociales y mecanismos institucionales diseñados bajo criterios de universalidad formal no garantizan las condiciones de igualdad sustantiva. La ausencia de implementación de políticas públicas diferenciadas también impide el desarrollo de diagnósticos especializados, indicadores diferenciados, metas institucionales y asignaciones presupuestarias específicas. Esto evidencia una forma de invisibilización administrativa que restringe la capacidad estatal para responder a las necesidades reales de esta población. Pues esa es mi investigación. Muchas gracias. Agradecemos tu presentación y vamos a escuchar las últimas participaciones de la doctora Leticia Domínguez Bautista. Maestra, gracias. De igual manera, un poquito como mis recomendaciones que puedas especificar qué personas migrantes, ¿no? Que pudieras también preguntarte si esto atraviesa por un tema racial, ¿no? Porque es claro que no es lo mismo para todas las personas migrantes, ¿sí? Sería importante revisar como este componente racista y pues por ello sugerirte que puedas incorporar también esta perspectiva de colonial. Si bien es cierto, estás haciendo referencia al tema de la interseccionalidad, pero el enfoque de colonial te va a poder ayudar a mirar que pues no es lo mismo, ¿no? Un colombiano, un venezolano, un haitiano, a hablar de un alemán, un canadiense, ¿no? Entonces, desafortunadamente, hay una diferenciación en eso. Entonces, para que pudieras sustentar incluso tus argumentos, mi sugerencia sería eso. De mi parte sería como todo. Gracias. Gracias, maestra Leticia. Doctora Laura, adelante, por favor.
Muchas gracias, Jimena, gracias por tu exposición. A mí se me quitaron algunas dudas que tenía respecto a tu trabajo. En primer lugar, porque debo de aceptarlo, que cuando leí el título me llamó mucho la atención esta parte de análisis de la ausencia, porque a veces me pongo a pensar metodológicamente hablando, si es difícil analizar cómo el impacto que puede tener alguna política pública, es metodológicamente complicado el analizar una ausencia. Entonces, desde ahí me llamó la atención cómo lo ibas a abordar. Sin embargo, creo que ya cuando ahorita que lo explicaste y un poco cuando empecé a leer tu proyecto, entendí hacia dónde ibas. Aún así, creo yo que te podría servir el que verifiques o que revises bien cómo van a ser tus objetivos, porque, por ejemplo, en tu objetivo tienes dos objetivos, ¿no? Entonces, no nos dices exactamente cómo vas a ver o cómo vas o qué es lo que quieres encontrar respecto a estas ausencias, ¿no? Entonces, creo que ahí es una de las cuestiones solamente que yo creo que delimitaría mejor, o sea, precisar qué es lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a encontrar, para que no solamente quede como una cuestión más de tal vez de consideración de decir, creo que hace falta esto, sino realmente especificar por qué crees o por qué justificas metodológicamente hablando que hay una ausencia. A eso me refiero con esta parte de analizar una ausencia, o sea, cómo sabes que hace falta algo que no está. Entonces, creo que eso es un gran trabajo, tanto desde la parte académica, la parte de la evidencia empírica. Por eso es que yo creo que no todos le entramos a un título así, porque es complicado, pero si tú ya te estás aventando a hacer eso, pues creo que se necesita como esta verificación. Hay que también precisar conceptualmente esta parte de la discriminación que tú manejas, que es la discriminación indirecta, para que pues se pueda diferenciar de algunos términos como la discriminación directa. Entonces hay que explicar criterios jurídicos, pero también doctrinales, que creo que también te puede servir que puedas explicar la parte doctrinal para entender por qué hablas de una ausencia. También creo que hay que explicar exactamente, es que utilizas varios términos que creo yo que para ti son muy familiares, pero cuando los trasladas al lector no nos queda muy claro hacia dónde los quieres trasladar. Entonces también creo que hay que delimitar esta parte de políticas diferenciadas, ¿no? ¿A qué le estás llamando una política diferenciada? Especificar de esas políticas diferenciadas si van a ser programas sociales, de servicios públicos, de acciones afirmativas, porque yo creo que de ahí también parte mucho de lo que me brinca dentro de tu tema, porque yo no sé exactamente hacia qué políticas te estás refiriendo que existen estas ausencias, y como es una ausencia, pues no sé a cuáles son las políticas que vas a abordar. Entonces también creo yo que hay que realizar desde la parte de la teoría de las políticas públicas, determinar qué es lo que tú estás observando como una política diferenciada, hacia dónde va a ir y cuáles son estos instrumentos que debes de utilizar, ¿no? También creo que hace falta fortalecer un poco el marco teórico para ya poder incorporar lo que tú quieres hacer de revisar esta parte de la discriminación, y ahí podrías incorporar cuestiones como lo que hemos visto a lo largo de estos trabajos de derechos humanos, de igualdad sustantiva, igual de la parte migratoria, la gobernanza migratoria. Entonces, que lo puedas conformar bien para que nosotros entendamos esta parte que tú quieres observar de la discriminación. Creo que aquí todavía falta un poquito precisar tu estrategia metodológica, especialmente en las categorías, porque insisto en lo que les comenté casi a todos, que necesitamos saber operacionalmente cómo vas a llegar y con la información que obtengas, cómo la vas a trasladar a la explicación de las conclusiones. Y pues creo que solamente es eso. Hay que considerar que posiblemente con lo que tú quieres observar, sobre todo para la parte migratoria, tal vez hay que hacer un pequeño análisis del marco jurídico. Entonces yo te recomendaría que hicieras una especie de tabla en la que tú pudieras revisar cuál es este marco jurídico para entender cómo lo está cada quien revisando, nacional e internacionalmente hablando, y así poder dar mejores conclusiones, porque, insisto, al tú querer analizar una ausencia es porque tienes una referencia de que en otro lugar sí está. Entonces hay que hacer como esta diferenciación en los marcos, ¿no? Y creo que también podría valer mucho contextualizar bien el estudio,
sobre todo con la alcaldía que tú quieres hacer, porque cada alcaldía, así como también lo veíamos con Noemí, cada lugar, cada alcaldía tiene sus propias especificaciones. Entonces yo creo que hay que contextualizar bien el estudio para que puedas tú ver cómo se abordan esas políticas. Seguramente no hay políticas locales, o sea, habría que observarlo dentro de la política nacional, o ver cuáles son las acciones que están haciendo dentro de esa alcaldía para ya poder pues, hacer esta parte de las conclusiones. Por lo demás, a mí me gustó mucho el tema, creo que es un tema también que es, para empezar, también es una investigación original, sobre todo, como insisto, desde la parte en la que lo estás abordando una ausencia. Es pertinente porque volvemos a lo mismo de la importancia de estas investigaciones sociales acerca de la migración, acerca de la discriminación, acerca de los derechos humanos, y pues obviamente sí va a impactar en el diseño de políticas públicas con esta perspectiva migratoria y de igualdad sustantiva, pero sí hay que hacer muy claros en la parte del diseño metodológico. Pues muchas felicidades, Jimena, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Maestra Leticia Domínguez y doctora Laura Georgina, agradecemos sus observaciones y retroalimentaciones para cada una de las participantes que presentaron en esta mesa su trabajo. También así agradecemos sus valiosas observaciones y comentarios que sin duda les van a ayudar muchísimo a fortalecer el trabajo de cada una de las participantes. También agradecemos la presentación de cada una de las participantes, de estudiantes, y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Gracias. Muchas felicidades a todos. Nos vemos. Éxito en la conclusión de sus investigaciones y felices vacaciones. Abrazo a todos. Gracias. Igualmente.